estar en el lugar más inesperado, frente a un reto y con una conversación diferente. A lo largo de esta temporada hemos recorrido Galicia para poner a políticos, escritores, artistas, científicos, personajes conocidos de todos los ámbitos fuera de su zona de confort, porque solo ahí podemos conocer su parte más auténtica y menos expuesta. No todas las preguntas las he hecho yo, de hecho nuestros protagonistas han estado unidos a través de un hilo invisible, a través de esa pregunta que cada entrevistado le dejaba al siguiente. Hoy cerramos temporada y cerramos el círculo. Señor Negreira, me gustaría que le dejase una pregunta al próximo entrevistado. No le voy a decir quién es, él lo sabe y ya nos estará escuchando para que pueda ir preparándose esa respuesta. Una preguntilla. Yo le preguntaría qué le hace feliz, ¿no? Yo creo que es la pregunta más importante que yo me hago siempre en mi vida. Es decir, ¿cómo puedo ser más feliz? Porque siendo yo más feliz, hago más feliz a los demás. Entrevistamos al alcalde de A Coruña, Carlos Negreira. Qué bien. Y la pregunta que nos dejó, que no sabía que era para ti, era ¿qué te hace feliz? Y me la hace él. ¿Qué me hace feliz? Pues me hace feliz cuando las cosas están... He aprendido mucho al mirar para mi gato, ¿no? Yo tengo un gato ahora que se llama Neno y he aprendido mucho de él. Y he aprendido a que los gatos al final viven este rollo de vivir el momento, pero de una manera real, de una manera abstracta. Es decir, aquí, ahora y ya está. Y el después no existe. Creo que ese es el punto de la felicidad. Un carpe diem, ¿no? Un carpe diem, pero no el carpe diem de los anuncios de Desigual, de mierda que está de moda ahora. No, un carpe diem real, no esta mierda de moderno. Un carpe diem de verdad. Porque la peña va de carpe diem, pero después carpe hostias. Eso es lo que quiero decir, no es verdad. Carpe diem es... Esto está sucediendo aquí ahora. Saquémosle el meollo, ¿no? A esto ahora. Como hace mi gato, que de repente hay comida y es feliz, y de repente hay un juego y es feliz, pero no está planteándose, es que pasado mañana... No, tío, para cambiar el futuro tienes que empezar por los pequeños detalles. Le tienes que dejarte una pregunta al siguiente entrevistado y no te puedo decir quién es. Una pregunta en el aire. Pues le preguntaría... Joder, qué movida. ¿Qué es para él o para ella? ¿Qué es para ti o para la libertad? Muy bien. Muy Che Guevara, ¿no? A liberdade é a esencia do ser humano, o que nos diferencia de calquer outro ser dos que existe, o que nos define como seres humanos. E agora les toca a vostede deixar unha pregunta para o seguinte entrevistado que non lle podemos decir quen é. É unha pregunta a cegas, digamos. Bueno, pois eu faríalle a seguinte pregunta. Está camiñando Galicia cara un maior desenvolvemento máis xusto, máis solidario, ou ao contrario, estáse agrandando cada vez maiores as diferencias? Realmente teño que dicir que non está avanzando desde o meu punto de vista correctamente. Eu vexo que entramos de cheo na crise fai agora aproximadamente 5 anos. Se nos prometeu que a través de políticas de austeridade íbamos a sair moi pronto e máis fortes e estamos peor que ao principio, non? E sobre todo cando comparamos con outros territorios de aquí de España, estamos vendo que hai outros que están saindo da crise máis rápido e máis fortes que a nós. Por tanto, a conclusión é, avanzamos correctamente? No. Estamos mellor que fai 5 anos? No. Ten que deixarlle unha pregunta ao seguinte entrevistado. Pero ten que ser político ou pode ser outro tipo de... É unha pregunta cegas, pero non ten por que ser político. O seguinte entrevistado. Ah, non ten por que ser político. Non ten por que ser político. Bueno, pois voulle preguntar que nos conte, que nos diga, para sair un pouco tamén da clave política, que nos diga dónde vai a pasar as súas próximas vacacións, si son en Galicia. José Ramón Besteiro nos dejó la siguiente pregunta para usted. ¿Dónde va a pasar las próximas vacaciones? Pues probablemente donde la llevo pasando los últimos 5 años, que es en la Ría de Arosa, en Ribeira, entre Ribeira y La Puebla. Casi seguro. Y ahora le toca a usted dejarle una pregunta al siguiente entrevistado, que no le puedo decir quién es porque es sorpresa. Ni si es chico o chica. Ni si es chico o chica, si es político o no, eso puede variar. Pues si se tuviera, me da igual, que sea chico que chica, que lo cambie de sexo y ya está. Si se tuviera que tomar una caña, ¿a quién elegiría de compañero? ¿A un político o a un actor famoso? Bueno, actores tengo muchos amigos, pero yo me la tomaría con un político, pero para hablar. Sí, sí. Yo me tomaría una caña con Pablo Iglesias. Me gustaría preguntarle muchas cosas que todavía no están aclaradas. Por ejemplo, la pregunta sería, si es verdad que usted es defensor del concepto bolivariano o del concepto leninista amable, ¿qué pasará con los homosexuales y las lesbianas?
porque el concepto bolivariano y el concepto leninista no es defensor de que existamos. A mí me preocupa. Ahora le toca a usted dejar una pregunta al siguiente entrevistado, que es sorpresa, ¿no? Al siguiente entrevistado, sí, no importa, hombre o mujer, sería... Vamos a ver. Si te has enamorado alguna vez, ¿de verdad? ¿Crees que lo podrías repetir? Caray, es la pregunta más personal que nos han dejado hasta ahora, le tengo que decir. Sí. Pois non é mala pregunta. Non é mala pregunta. Bueno, pois entón o problema é que o concepto enamorado é un concepto moi equívoco. Para min é total e absolutamente distinto estar enamorado de sentir amor. Pero bueno, eso daría casi para un debate filosófico e monográfico. Pero bueno, en calquer caso, a seguinte persoa, pues eu lle preguntaría si está enamorado ou está enamorada, se é unha muller, e que entende como define ese sentimento. Si volvéronse moi intimistas as preguntas. Sí. Non sei como, pero sí. Pois, home, para min estar namorada, estar felicísima todo o día, calquera noticia que che den así un pouco mala, tes solución para todo, non? Está o teu corpo nun estado anímico altísimo, espectacular, que din que todo unha conxunción aí química, pero a verdade é que estás genial nesa situación, non? Agora tocache a ti deixarlle unha pregunta ao seguinte entrevistado. De cara de malicia. Non, é que é difícil. Pois gustaríame que o próximo entrevistado dixera 5 cousas que lle pode molestar moito dunha persoa. A soberbia, a falta de xenerosidade, o egoísmo. Normalmente son unha persoa bastante tolerable, O tomar decisións sabendo que son inxustas, bueno, eso entra dentro do egoísmo. E en algúns casos, o que non tolero nunca é o abuso. Eso, dende que era moi pequeno no cole, tal, como enfermo. A xente que abusa da súa posición para machacar ao resto. Bueno, Martiño, agora te toca deixarlle unha pregunta ao seguinte entrevistado. Pregunta con ritmo. Os ritmos xa fun perdendo a medida... Bueno, o ritmo non contigo, pero fun perdendo a medida que iban dando a entrevista. Xa parezco, decir, está Robocop e logo todo. Que papel ten que xogar o noso país, Galiza, nos vindeiros anos en... Que podemos aportarlle ao noso proceso que está en marcha en estos momentos? Bueno, pues yo creo que me gustaría tener una Galicia en los próximos años en la que avanzásemos por lo menos la mitad de lo que hemos avanzado en los últimos 20 años, ¿no? Es verdad que no han pasado muchos años desde que Galicia no tenía las infraestructuras que tiene ahora y los servicios que tiene ahora. Por lo tanto, yo quiero una Galicia que siga teniendo esas infraestructuras, que siga avanzando en las necesidades que tenemos, una Galicia bien comunicada y una Galicia donde sobre todo tengamos empleo. ¿Y qué pregunta deja Diego Calvo para el siguiente entrevistado? Pues es muy complicada, ¿no? No lo había pensado. Pero le podríamos preguntar qué cree que cuáles son los retos o dónde va a estar la clave para ese desarrollo del que estamos hablando, para esa evolución del que estamos hablando en los próximos años. Bueno, pues yo creo que la primera, creernos que somos capaces entre todos de cambiar la sociedad, de progresar con el esfuerzo que siempre ha marcado cada generación. Ahora le toca a usted dejar una pregunta al siguiente entrevistado. Pues cómo se puede contribuir entre todos a un mínimo consenso político para ser capaces de llegar a acuerdos para favorecer a los ciudadanos. ¿Cómo podríamos? Sí. Nós. Sí, ¿cómo podríamos contribuir? Pois eu creo que o que ti dicías, sentando aos políticos diante de moita xente, diante dun albanel, facendo unha comida, eso que che digo eu, facendo unha comida e sentando a xente da rúa, a xente que o está pasando mal, diante deles e que os escoiten de verdade. Sabes, que non fagan política de pastiche, de cartel, de escaparate. Eu creo que hai que sentalos diante, porque
creo que o que coñecen da vida normal moitos políticos é o que escollen, ou o que ven nas películas. Bueno, é o teu turno, tes que deixar unha pregunta ao seguinte entrevistado. Pois a miña pregunta é canto cree que debería cobrar polo que fai? Pues yo creo que lo que se cobra en el Ayuntamiento de A Coruña, por ejemplo, el habilitado el secretario o el interventor, ¿no?, que es el funcionario de mayor rango, ¿no? Yo creo que el alcalde o la alcaldesa debe cobrar pues eso, ¿no?, eso que cobre el de mayor rango. ¿De qué donde estamos representa? Pues no lo sé, debe ser 50.000 euros, una cosa así. Que sería una buena manera de medir para todos los alcaldes de todos los municipios, ¿no? O una, al menos, porque yo creo, lo que sí creo, ya que me preguntan eso, es que esto tiene que estar por ley. Quiero decir, no puede ser que el alcalde venga y en el pleno de organización se pone el salario, ¿no? Pues ahora es el turno de Mar Marcón de dejar una pregunta al siguiente entrevistado. Así, una pregunta cualquiera. Una pregunta ciegas, nunca se sabe, nunca desvelamos quién será. Ah, muy bien. ¿Cuál cree que sería la mejor medida o una medida para crear empleo? A ver, si hubiera medidas fáciles para crear emprego, supoño que algún político, a pesar de que non este de acordo con eles, estaría facendo. Non hai nada fácil, absolutamente fácil. Pero eu creo que temos que poñer en valor todo o que temos neste país, que son moitas cousas, non? E non o poñemos en valor. Non estamos pensando en poñelo en valor, vale? Entón, cando pos en valor o que tes aquí neste país, desde o monte hasta o mar, hasta o marisqueo, hasta as propias cidades que nos poñemos en valor, que estamos facendo uns almacéns de coches en vez de cidades, eso é o que xenera emprego. Unha pregunta que me fago moitas veces, non? Por que cando todo o mundo... Hai un chiste, vou contar o chiste, depois gravar. Hai un chiste que, o chiste este clásico francés, bueno, francés non, dun tipo que inicia do francés, o pan chamanlle pen, o viño chamanlle ben, e o queixo, que todo o mundo ve que é queixo, que está dicindo cómeme queixo, chamanlle fromaxe, é que son raros os franceses, non? Bueno, cando todo o mundo, porque eu estou últimamente falando moito por aí, e predicando moito por aí sobre o tema dos modelos urbanos, e sobre a necesidade de zonas 30, de peatonalización, de calmar tráfico, de fazer cidades para os ciudadanos, que está demostrado que é queixo, está demostrado que funciona e que fai unhas cidades máis cohesionadas e máis agradables e máis vivibles e máis todo demais, porque non se toma ninguna decisión a nivel político, a nivel municipal, para facer cidades máis habitables. ¿Y la pregunta me la hace a mí? La pregunta... Yo no soy político, yo soy cocinero, yo estoy de acuerdo con él, no entiendo... Bueno, es que también es cierto que no todas las ciudades valen para esa estructura, ¿eh? Porque también tenemos que pensar, como te decía antes, hay muchas realidades, hay muchas cosas y todas son distintas. Las ciudades pequeñas es francamente... a mí Pontevedra me parece que es una ciudad genial en su estructura, en la peatonalización, las calles de menos de 30, ahora que ando en bici me parece fantástico porque el código te permite ir en contradirección, es muy bueno. Y ahora, ¿por qué no lo hacen? No todas pueden hacerlo, pero yo creo que las que puedan sí deberían hacerlo, porque es realmente la ciudad cada vez es más bonita. Ahora te toca a ti dejarle una pregunta al siguiente entrevistado, que no tiene por qué ser político, es decir, no hay por qué dejar una pregunta... Que no sabemos qué va a ser ni quién va a ser. No. Una sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, ¿crees que es muy importante tener equilibrio en la vida? Lo fundamental, ser equilibrado primero con uno mismo, y después el equilibrio en las relaciones con los demás se manifiesta sobre todo en la tolerancia, ser muy tolerantes con las ideas de los demás, con la forma de ser de los demás, pero eso es claro que es importante. ¿Y qué pregunta le deja usted al siguiente entrevistado? Vamos a hacer una pregunta así que lo dejemos fastidiado. ¿Cree usted en la trascendencia? ¿Que hay vida después de la muerte? No, ahí tomamos nota para el siguiente entrevistado. Eso es una buena pregunta, ¿eh? Hombre,
tengo mis esperanzas. Lo que no sé si voy a ser consciente de esa transformación de la materia que soy ahora, que esa materia va a tener conciencia de, me acuerdo cuando fui ser humano y ahora soy, pues, electrones y protones y quarks, ¿no? En forma de energía que luego me voy a transformar en un ser superior. No sé si voy a tener esa conciencia. Y si no tengo esa conciencia, ¿cómo puedo asegurar que voy a tener una trascendencia después del amor? Bueno, te toca a ti. Paco Vázquez, deberías hacer preguntas más fáciles. Ya, dijo, le voy a dejar una pregunta difícil. No sabía que eras tú, ¿eh? Eso también tengo que decirlo, Vale, porque es yo una también. pregunta que se deja Yo le ciegas. dejo una a quien no sé quién es el siguiente. Nunca se sabe. Vale. ¿Sabes lo que es un gluón? ¿Qué? Un gluón. ¿Qué? ¿Un? Gluón. Gluón? Gluón. Ni idea. Ni idea. Bueno, eu tampouco sabía, tiven Sí. que miralo, bueno, un tema de partículas bastante específico. Ten que deixarlle unha pregunta ao seguinte entrevistado, vostede. Ao seguinte entrevistado, vamos a ver, se política é unha pregunta moi sinxela, que é a seguinte. Cree que un pobo de Galicia con 5.500 habitantes pode ter a forza suficiente para que se foga un novo proxecto de lei no cal se teña en conta a reforma local que lle favorece este Concello? Non Neste imos caso, entrevistar a Montoro, o censuras. Non imos Pero entrevistar bueno, a por si Montoro. acaso entrevistas a Montoro. Sin dúbida, ten razón o alcalde de Oza Cesuras. Por qué? Porque non está feito o home pa lei, está feita a lei pa home. Por lo tanto, esa é unha disculpa peregrina do Ministerio, porque se está facendo un esforzo tremendo en que o único concello que se fusionou voluntariamente e que debía ser espello e imaxen para os outros e, por lo tanto, tiña que ter cousas atractivas como ter unha serie de beneficios, non nos está tendo, mal lle poñemos aos outros concellos de imaxen que se fusionen. Bueno, que pregunta lle deixa vostede ao seguinte entrevistado? Ten que ser un alcalde, vamos ser sempre os alcaldes. Non ten por que ser político, é unha pregunta un pouco a cegas. Unha pregunta a cegas é como pon vostede moi difícil, porque unha pregunta se é para un político Precisamente, de unha maneira, se é para un empresario de outra. se son preguntas moi políticas e despois lle toca pues, a un actor, por exemplo, vai quedar con cara de póker, que ás veces ocorre. Como é moi fácil predicar, é moi difícil dar trigo, pregúntolle o que lle vai a preguntar vostede. Como todo o mundo ten solucións fantásticas para a crise, que solución tería vostede para a crisis do sector ao que vostede pertence? La mía es fácil, clara y no me la tengo ni que pensar. La bajada del IVA, vergonzoso y lamentable que tenemos, que no se corresponde. Si tanto miramos a los países europeos, miremos en todo. Y miremos por qué ciertos países que tienen una industria cinematográfica, teatral, que funciona, qué tipo de IVA se paga, ¿no? Y qué monstruosidad es la que pagamos aquí. Te toca también dejarle una pregunta al siguiente entrevistado. ¿Puede ser político o no? Eso no se sabe. No, bueno, yo voy a tirar por lo mío. ¿Qué programa echas en falta en nuestra televisión? ¿Y cómo sería ese programa? Pois, home, eu que vexo son os vosos informativos, que son unha hora bastante adecuada para min, e vexo 24 horas de televisión española, algo de cine, pois eu creo que me gusta como están facendo as cousas na televisión de Galicia, por exemplo. Por qué? Pois porque están cerca de todo, con absoluta naturalidade, como o caso voso que estamos facendo agora, non? Exactamente V Televisión. Pois eu creo que se rompeu ese tópico de facer televisión desde o plató. No, ten que deixarlle unha pregunta ao seguinte entrevistado. Cal é a súa situación ahora mismo? Podemos, ou Podemos, a palabra non significa partido que acaba de nacer, sino que significa este país é capaz, vamos ser capaces de salir adiante. Creo que, lóxicamente, non estamos indo polo bo camiño, ni moito menos. Realmente, coido que as políticas están sendo totalmente desacertadas, que está demostrado hai tempo que coas políticas austericidas non se sabe realmente que hai que fomentar o consumo e para iso non podes quitarlle máis aos que xa teñen pouco.
e incluso pues, xente como a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ten defendido outra saída distinta da crise, non? E creo que temos que cambiar moito a política e niso estamos realmente. Cando Podemos goberne, pues, empezaremos a cambiar realmente esa forma de facer a política para poder sair realmente da crise. Bueno, é a túa oportunidade de deixarlle unha pregunta ao seguinte entrevistado. Bueno, pois tendo en conta que este domingo é o Día da Muller Traballadora, o 8 de marzo, creo que pode ser unha boa pregunta, non? Como temos que artellar para que as mulleres pois, poidan realmente conseguir unha igualdade real e que non sexa simplemente medidas propagandísticas ou electoralistas como costumamos a ver constantemente, non? Realmente, que cousas hai que poner sobre a mesa para que se consiga unha igualdade real? Bueno, pódense facer moitas cousas. Primeiro, o que teño que dicir é unha cousa que eu, non sei se afortunado desgraciadamente, temos unha filla sola, a miña muller máis eu, temos unha filla que ten agora 23 anos, entón o que teño que dicir é de que este é o siglo das mulleres. Eu creo que as mulleres son moito máis valentes que os homes. O que temos que facer os homes é de ser tan machistas a veces. Ten que deixarlle vostede unha pregunta ao seguinte entrevistado, que non lle podemos dicir quen é. O sea, podemos dicirlle que era eu. Non, Breogán Riobou tampouco sabía quen era. Non, as preguntas deixanse a cegas. Por iso pedimos normalmente que non deixen preguntas moi... Non se sabe. Por iso pedimos normalmente que non deixen preguntas tampouco moi políticas. Non, nin moi cerradas, non? Claro, exactamente. Pois mira, non sei a persona que eu que me gustaría que nos dixera se viaxa polo mundo adiante que podemos facer en Galicia para algunhas cousas que veo por fora aplicalas aquí para que beneficie, sobre todo, os postos de traballo. Bueno, é dicir, eu, por exemplo, viví uns meses en Alemania, en Freiburg, e ali en Alemania, por exemplo, non existían os grandes centros comerciais que existen aquí, en Freiburg polo menos, non os había na cidade, non? A xente compraba no comercio local, a xente iba os sábados pola mañán a dar unha volta polo centro da cidade e as tendas estaban cheas, os mercados, por exemplo, eso tamén o vin en Estados Unidos, por exemplo, en Ann Arbor, onde estive tamén uns meses, na universidade, e ali había un mercado, el Farmers Market, que lle chamaban, non? Mercado dos granxeiros, onde a xente do campo, ao redor das súas cidades, da cidade viña os fines de semana a cidade e vendía directamente os seus produtos a xente da urbanita, non? E son medidas moi boas, medidas que crean rede, que crean emprego local, emprego tamén de calidade, non? Xente que non está traballando por 600 euros en un gran centro comercial ou unha gran superficie. Que pregunta lle deixas ti ao seguinte entrevistado? Ao seguinte entrevistado, que pregunta lle deixas? Pois a ver, déxame pensar. Déixame pensar. Non sei, tal vez lle preguntaría se a situación actual é sostible a longo prazo, non? Si que pensa se podemos seguir privatizando bens comuns, se podemos seguir con estes niveis, non, de precariedade laboral. Que futuro lle agarda aos nosos rapaces, non? É evidente que é un futuro diferente, pero creo que deberíamos de mirar o futuro que tivemos nós, os que agora temos 50 e pico, en relación cos nosos pais, e probablemente o futuro sexa un futuro evidente de máis competencia, de máis dificultade, tamén é certo, pero creo que millor que o futuro que tivemos nós. Vamos a colocar la rueda aquí entonces, la rueda cambiada, y mientras tanto ya le hago la última pregunta, que no es mía, sino que es la pregunta que nos deja el anterior entrevistado, que por cierto es de su partido, es Agustín Hernández. Dejó esta pregunta a ciegas, no sabía que era usted la siguiente entrevistada. Pues ya se lo diré cuando le vea. Y dijo, caray, ¿cómo pesa esto? Que ¿cómo podemos terminar con los localismos? Pues yo creo que podemos terminar con los localismos desde el convencimiento y en el momento en que veamos que no podemos avanzar como ciudades ni como sociedad si no estamos unidos y si no ponemos en común nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas y somos capaces de reconocer cuáles son nuestras debilidades. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, ahora le toca dejar una pregunta para el siguiente entrevistado. Pues yo le preguntaría cuál cree que es el futuro de la política
en materia de bienestar social, el papel que deben de jugar los ayuntamientos en materia de bienestar social en nuestro país. Es que son políticos, de dejar unas preguntas muy densas. Mira, yo pienso que yo soy de la teoría, yo lo que veo, por lo que veo en Brasil, para mí lo principal es la salud y los estudios, ¿no? Yo creo que son dos puntos fundamentales en la vida social de cada uno, ¿no? En Brasil estamos pasando por una situación que está muy bien en unas cosas, pero lo que se vende para afuera, pero lo que está ahí es que está muriendo gente en el pasillo del hospital por no tener maca, por no tener cama, los estudios malísimos, muchos niños en la calle. Lo fundamental es lo que es la salud y los estudios. Si tenemos una buena educación y una buena salud, yo pienso que tenemos un buen futuro. Ahora, si no tenemos esto, es complicado. Y el deporte, podemos sacar a muchos niños de la calle. Ahora te toca a ti dejar una pregunta al siguiente entrevistado, que no te puedo decir quién es porque es siempre secreto, se deja a ciegas la pregunta. Tengo que preguntar de fútbol. A ciegas, sí. Pero cualquier pregunta, lo que tú quieras. Para hacer un pan. Bueno, ¿cuál es la importancia de Dios para su vida? Con todos os respetos, porque eu veño dunha familia que é crente e eu no seu día fui crente, pero eu perdí a fe. E perder a fe significa que xa non crees en Deus. Eu creo no ser humano e nas súas capacidades para vivir sin necesidade de ter que depender de cuestións que están allas a nós. Dito isto, eu entendo que a salvación está aquí, non está nin no ceo, nin no inferno, nin no purgatorio. Eu creo que a salvación está aquí. Te toca deixar unha pregunta a ti, para o seguinte entrevistado. Pois a pregunta é, por que, podendo vivir todos moi ben, en igualdade, por que hai persoas que o pasan moi mal e por que hai persoas que cada vez teñen máis cartos e expostan ao resto? E por que Galiza, que ten capacidade para vivir por si mesma, non acredita en si mesma? Pois eu, creo que te contestei antes na Noria, penso que hai unhas causas históricas que o povo galego ten que afrontar e tenas que superar. Hai unha situación de desigualdade da propia Galiza que a leva histórica, non é de hai 20 anos, de 30, nem de 40. E Galiza ten que ter poder suficiente como país para facerse valer e, desde logo, iso ten que contar coa súa lingua, porque non hai outra maneira de facelo tampouco. Mesmo sair da crise, sair ben todos e todas, iso precisa que vai acompañado da lingua e que é o principal sinal de autoestima, de que nos queremos e que queremos que o país avance tamén. Preguntaríalle se cree que o galego ten que ter unha condición de oficialidade real. Ay, sí, que deja unas preguntitas. Es complicado, es complicado. Es complicado, yo creo que aún queda camino por andar. Yo creo que cuando todos lleguemos al punto para mí es que siempre que hablo de estos temas me viene una única palabra a la cabeza, ¿no? Es respeto. Entonces yo creo que cuando todos alcancemos ese punto, las cosas irán muchísimo, infinitamente mejor. Queda mucho camino por andar, queda mucho. Y vivarte por las escuelas, es verdad, es así. Es tu turno ahora, dejar una pregunta para el siguiente entrevistado que no sabemos quién es. No sabemos quién es. Oh, claro, no sabemos quién es. Bueno, pues era como... Pues me gustaría saber, no sé quién es, ¿cuál es su canción favorita en la ducha? Por ejemplo. Depende, hay días que me levanto muy... surxente, canto Grándola Vila Morena, que é moi alegre. Ya cantaches na ducha? Que canto tamén que California Dream. O que si teño é sair a fiestra así máis luminosa, por donde nace o sol, non? Para o oeste, que por aí nace Pormera, e aí tamén fago un saúdo ao sol. E si, é un momento que me gusta cantar algo, non? Xa se me olvidaba que tes que deixar unha pregunta para o seguinte entrevistado, sí. Pois...
dos lugares que estivo, que coñezo, así que lugares, falando de terra que se esconde, que experiencias de lugar, non? E de viaxe resultou máis forte, non? Que lle dixou máis pegada, máis forza, non? Buena pregunta. No te puedo decir unos que me hayan impactado más que otros. Puedo decir qué cosas tienen buenas, cuáles me representan un choque cultural. Arabia Saudí absolutamente, Japón bastante, y eso que tengo familia japonesa. Países donde ves un choque cultural importante y diferencias culturales importantes. En Europa me parece todo más igual, me encuentro mejor en algunos países que en otros porque soy más afín a la gente o son muy autistas como los suecos, o muy afectivos como los italianos, o muy chistosos como los irlandeses. En cada sitio tiene sus cosas bonitas. Un país donde me encuentro muy a gusto es al que voy a ir a Colombia por la afectuosidad. La gente es muy afectuosa. Que tengo que hacer una pregunta al siguiente entrevistado, pero no puedo tener ninguna pista de quién es el siguiente entrevistado. Qué difícil, porque sin saber quién es, pero ¿qué le preguntaría yo? La verdad que sin saber qué es muy difícil, pero sí que le preguntaría qué cambiaría en la educación de los niños. A ver si coincide con mi manera de pensar. Bueno, tengo un hijo de casi 5 meses y todavía no tengo mucha experiencia. Estás ahí todavía, Soy muy mayor para acordarme de lo mío y todavía no tengo la experiencia de como padre, ¿no? Así que, bueno, quizás no me voy a atrever mucho, pero incluiría mucha música, ¿por qué no? Ya que ¿no? Es lo mío. Ajá. Vale, pues te toca a ti dejar una pregunta. Una pregunta. ¿Qué música le pondrías a tu hijo si lo tuvieras? ¿O qué música le pusiste a tu hijo si ya lo tuviste o lo tienes? Cuando tenía entre 5 meses y 1 año, por ejemplo. Esa pregunta es para ustedes. Ustedes tienen la respuesta. Son el último eslabón de la cadena y así se cierra el círculo de Fuera de Contexto. Nos vemos en el próximo viaje.